Hola hermanos de Pavón, bienvenidos a otro encuentro con la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a meditar acerca de cómo el Señor Jesús les enseñó a orar a sus discípulos y cómo el Señor Jesús en esta hora nos va a hablar acerca de cómo orar. Y vamos a hacer eco del pedido de sus discípulos y le vamos a poner un título a esta meditación y es: Señor, enséñanos a orar, tal como se lo dijeron a sus discípulos. Ahora, de la misma manera que la ley de Dios fue escrita literalmente con el dedo de Dios en tablas y dada a Moisés, esta oración es particular porque fue enseñada por el mismo Hijo de Dios, por nuestro Salvador. Esta oración modelo se ganó su fama y su nombre no por lo extensa que es, no por lo complicado de su lenguaje o sofisticado, sino más bien por lo mucho que dice en tan pocas palabras y en tan poco tiempo. Y el contenido es muy rico y el Señor Jesús les estaba explicando esto a sus discípulos, que no hicieran como los gentiles, que piensan que por su palabrería y sus largas oraciones iban a ser oídos. Pero vayamos al pasaje que hoy nos convoca para la meditación, y es Mateo 6, y vamos a empezar en el versículo 7 para ver el trasfondo de esto. Y dice, versículo 7, dice el Señor Jesús: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la oración que les pone de modelo el Señor Jesús. Y les dice que cuando vayan a orar, piensen bien qué van a decir. Porque el Padre ya sabe de qué cosas ellos y nosotros tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Él sabe que necesitamos una buena economía, un buen trabajo. Posiblemente Él sepa que necesitamos dejar de pagar alquiler y tener una casa propia. ¿A quién no le gustaría? Eso también lo sabe. Necesitamos el alimento diario, la salud. Eso Él lo sabe. Pero nosotros no tendremos que tener un afán desmedido por eso, porque el Señor Jesús nos dice que el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Ahora, en el relato paralelo de Lucas, capítulo 11, dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, no dice dónde, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Igual al relato que leímos en Mateo. Pero lo curioso aquí es que los discípulos lo veían orar al Señor Jesús de la forma en que lo hacía, con la intensidad que Él lo hacía. Y claro, concluyeron que ellos venían orando, pero a la verdad no sabían cómo orar. Y por eso le preguntan al Señor Jesús, le dice: Señor, ¿nos enseñás a orar? Enséñanos a orar, le dicen. Porque dando a entender que la verdad nosotros no tenemos ni idea cómo orar. Y eso nos pasa hoy día a nosotros. Muchos de nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos qué orar, no sabemos qué esperar al orar. No sabemos si actuar o no después de orar. No sabemos aguantar la ansiedad cuando pedimos algo y queremos que sea ya, y nos olvidamos que son los tiempos de Dios. Y Santiago 4:3 nos dice esto, que muchos de nosotros pedimos y pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deseos y nuestros deleites. Hasta en eso somos malos para orar. Por eso es importante que el Señor Jesús en esta hora nos enseñe a orar, igual que les enseñó a sus discípulos. Y el Señor empieza esta introducción diciendo así:
oren así. Él no dice, oren esto. No. Él dice, oren así. Y no, tampoco le dice, esta es la única manera de orar. No. Él les dice que para orar con Dios, hablar con Dios, no tenemos que hacerlo de forma muy académica, elaborada, con tecnicismos. No. Tampoco les dijo, bueno, oren como quieran ustedes. Evidentemente hay una forma de orar, porque si no el Señor Jesús no le hubiera dicho, oren así. Es verdad que no hay un estilo, es verdad que no hay un lugar, no hay una duración específica, no hay una única oratoria. Eso es verdad, eso es cierto, y evidentemente hay una forma. Y cuando tiene que ver con Dios, la forma, el modo, importa. Porque le estamos hablando a Dios. La oración que el Señor Jesús dio tiene una forma y un fondo y un trasfondo. Todos tenemos una forma de expresión más emotiva, menos emotiva, más eufórica, más fría, más cálida. Eso el Señor ya lo sabe, ya lo entiende eso. Pero la manera de orar que enseña Jesús tiene un contenido y una forma para hacerla. Y en esta oración modelo hay 3 peticiones que tienen que ver con Dios y su honor, y 3 peticiones tienen que ver con las necesidades de su criatura. Y por amor al tiempo, solo hoy vamos a ver las 3 primeras de las peticiones. Y el Señor Jesús dice en la introducción, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta expresión está cargada de contenido y es muy rica en significado. El Señor les está enseñando algo nuevo, totalmente novedoso para la mente hebrea, porque ellos ahora pueden acercarse a Dios y llamarlo Padre. Padre es un contenido, es un montón de cosas. Y les pide, y nos pide a nosotros que nos acerquemos a Dios con confianza, con intimidad, porque un padre implica cercanía, implica confianza y implica protección también, porque es lo que un padre da, implica provisión, porque es la inclinación natural de un padre a dar provisión. Y cuando voy a la presencia de Dios, entonces yo estoy yendo a un lugar de protección, de provisión, de intimidad con mi Padre Celestial, que quiere lo mejor para mí. Pero también está enseñando el Señor Jesús que a la hora de hacerlo, hay que tener en cuenta que si Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Y al mismo tiempo tengo que ser consciente de que ese Padre está en los cielos y es el Creador y yo soy su criatura y que es un Dios trascendente, que es un Dios que está más allá de lo que yo puedo comprender y que es el Creador de todo y que está en los cielos por sobre todo. Como Padre, Él es cercano, íntimo. Pero el profeta Isaías, en el capítulo 57:15, lo explica muy bien. Miren, acompáñenme en la lectura de Isaías 57, versículo 15, que dice así: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren qué claridad con la que habla el profeta Isaías. Lo explica y resume en forma clara y concluyente. Lo cercano de Dios, pero lo trascendente de Dios, que puede habitar en lo alto y puede habitar en el corazón de aquel que es su hijo y que es humilde de corazón. Por eso es un Padre nuestro, cercano, pero que está en los cielos, que es trascendente. En el Antiguo Testamento nadie jamás se atrevió a dirigirse a Dios como Padre en forma personal. Se lo menciona aproximadamente unas 14 veces, pero en ninguna en forma personal, sino impersonal, como Padre de la nación. Porque para el hebreo era una irreverencia, esto era una blasfemia, hablar a Dios como Padre personal. Pero en el Nuevo Testamento, si nos fijamos, se lo menciona a Dios como Padre nuestro o personal, algo así como 275 veces. ¡Wow! Algo cambió, ¿verdad? Claro, el Señor Jesús vino a la tierra, murió por nuestros pecados y ahora nos reconcilió con Dios. Y en lo que el Señor Jesús dice solamente 60 veces lo menciona como Padre personal en 4 evangelios. Miren cómo cambia y qué novedoso que es ahora este Padre nuestro de la oración modelo del Señor Jesús.
Ahora, el Señor Jesús, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, habla en sintonía de Hebreos, de lo que dice en el libro de Hebreos 4:16. Si me acompañan, vamos a leer Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, ¿cómo debemos acercarnos al trono de la gracia? Confiadamente, porque algo tan trascendental ocurrió que ahora el Señor Jesús nos acerca a Dios. Y antes no podíamos, porque no creíamos en Jesús, no creíamos en el Hijo de Dios. Al aceptarle a Jesús como Salvador, ahora podemos acercarnos confiadamente al Padre nuestro, y antes no podíamos. Ahora, el Señor Jesús, cuando dice esto, también la expresión de Padre nuestro en arameo es muy cariñosa, es como un papá, es como una confianza íntima. Y Jesús, después de decir Padre nuestro, no empieza con las peticiones, todavía falta para esto. Y ¿saben qué? Hebreo 2:11, si me acompañan a la lectura, nos aclara más y nos enriquece más esta expresión de Padre nuestro. Miren, 2:11 dice de Hebreos: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos hijos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y los hijos ahora de Dios tienen un hermano mayor, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús es hijo de Dios, pero nosotros ahora, luego de haber creído en Jesús, por medio de la adopción, Dios nos hace sus hijos, pero eso nos convierte en hermanos de Jesús. Y él dice que, en el texto de Hebreo dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Imaginémonos en el peor día de nuestra vida, en el peor día en el que cometemos ese pecado grande del cual no nos queremos acordar. Ese día el Señor Jesús se lo puede poner al lado nuestro, nos puede decir: mira que yo no me avergüenzo de llamarme tu hermano, y mi Padre no se avergüenza de llamarte hijo. Hasta en eso radica la gracia y el amor de Dios, que nos dio el mismo título que el de su propio Hijo. Y Romanos dice que somos coherederos con Cristo. Obviamente, nosotros vendríamos a ser de la familia los hijos desobedientes, los que siempre nos tienen que corregir, la oveja negra de la familia seríamos nosotros. Y el hermano, por excelencia, el hermano ejemplar, el hijo ejemplar, es el Señor Jesús, el cual nunca tuvo pecado, el cual siempre se porta bien, y que encima, la única vez que fue castigado, no fue por el pecado de él, sino por el mío y por el tuyo. Dios cargó en Jesús todo nuestro pecado. Y él pagó con su vida, con el castigo más severo que tenía Dios, que era la muerte, por mí y por vos. El que no tuvo pecado fue hecho pecado por culpa nuestra. Por eso Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron ¿a quién? Que recibieron al Señor Jesús. A los que creen en su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. Dios le dio potestad y el derecho de ser hijos de Él, hijos de Dios. Ese título nos dio. O sea, antes de creer en Jesús, nosotros éramos hijos de la ira, pero ahora que creímos en Jesús, somos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice Juan. Y somos hijos de Dios, y Jesús, como Salvador de nuestra alma, nos hace de la familia de Dios. Y aún más, en Romanos 6, 16 y 17, nos dice que no solamente nos salva Jesús, sino que ahora somos coherederos con Él. O sea, quiere Jesús que entendamos en esta oración la paternidad de Dios, para que al decir Padre nuestro lo digamos con sentido y con el real significado que tiene. Claro que cuando uno crece sin padre, crece de una manera insegura, con temores, con inseguridades personales, ¿verdad? Pero claro, si uno crece sin un Padre celestial, esas inseguridades y temores se multiplican por 1000 y nos hace casi imposible la vida. Por eso es tan importante que cuando ahora creímos en Cristo y venimos a la familia de Dios, vamos a poder intimar y confiar en Dios
y aprender a conocer a Dios como Padre, y así los temores y las dudas van en picada, van en caída, y podemos encontrar en Dios todo lo que nuestro Padre terrenal que no tuvimos, debíamos haber tenido, y ahora lo podemos tener en Dios. Y por eso dice en el sermón del monte, que no se inquieten, decía el Señor Jesús, que no tengan un afán desmedido por qué comer, por qué vestir, porque Él sabe, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros se las pidamos. De ese Padre fiel y bueno y bondadoso y misericordioso, está hablando el Señor Jesús. A ese Padre nuestro le oramos. Y jamás pensemos, ningún hijo de Dios piense, que el toqueteo, que el golpeteo en la presencia de Dios, el toc de pedirle a Dios, Señor, necesito esto, Señor, tengo este problema. Nunca vas a cansar a Dios con tus pedidos. Nunca vas a cansarlo a Dios porque Él quiere que le pidamos, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Es nuestro Padre, es Padre nuestro que estás en los cielos. Y siempre escucha y siempre atiende. ¿Sabes qué? Dios jamás sufre de amnesia global temporal. Eso nos puede pasar a nosotros en un día de estrés, en un día en que no nos acordemos una mañana de un domingo, pero a Dios no se le olvida nada. Dios sabe perfectamente de qué tenés necesidad y Él se acuerda de la necesidad primaria que vos le dijiste un día. Pero bueno, son los tiempos de Dios y Él te lo va a suplir en el tiempo que Él diga. Dicho esto, Jesús no dice, bueno, ahora empecemos a pedir nomás porque a Dios le gusta que le pidamos. No. Todavía falta para esto. Dice que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y esta es importante, esta expresión, porque tenemos que dimensionar dónde estoy yo y dónde está Dios. ¿Dónde estamos nosotros y dónde está Dios? Estás en los cielos. Cuando perdemos de vista esa jerarquía, cuando perdemos de vista ese lugar de Dios, es tan peligroso que necesitamos protección. Sí, esta expresión, Padre nuestro que estás en los cielos, nos protege a nosotros los hijos de Dios. ¿En qué nos protege? En nunca caer en esta irreverencia, de dejar de pensar de que Dios está en los cielos y bajarlo a Dios de una forma en que no tenga más jerarquía y que no tenga tanta importancia como la que tiene, y que dejemos de adorarle como Él se merece y que lo minimicemos de una forma que hasta en el WhatsApp empecemos a escribir Dios con minúscula. Gente, Dios no va con minúscula. Tomémonos el trabajito ortográfico de corregir Dios con minúscula y ponerle Dios con mayúscula. Dios es lo más grande que hay. Es Padre nuestro que está en los cielos. Por eso es tan importante esta expresión que estás en los cielos. Nos protege a nosotros de nunca perder de vista que el nombre de Dios es grande y que Dios es grande, que está en los cielos. Pero claro, Isaías dijo, lo leímos, que puede habitar en el corazón de los humildes de corazón. Pero nunca debemos perder de vista esto de que está en los cielos. Ahora, vamos a la primera petición de esta oración. Ahora sí, el Señor Jesús dice, santificado sea tu nombre como primera petición. Y esto a nosotros nos obliga a desear que Dios nos conceda jamás profanar su santo nombre. Que podamos siempre tratarle a Dios con reverencia, aún en nuestros pensamientos que nadie ve, en nuestros pensamientos que nadie conoce, que son invisibles para el resto, en nuestro pensar, en nuestro hablar que el mundo oye, en nuestro obrar que el mundo ve, de modo que todos sepan que somos los hijos de Dios. Ojalá que podamos santificar el nombre así. El nombre de Dios significa mucho para los hijos de Dios. Es el creador, es el proveedor, es el que hizo todo. Es el que mandó a su Hijo a morir por mí y por vos. El salmista en el Salmo 138, capítulo 2, Salmo 138, capítulo 2, nos dice de que Dios ha engrandecido su nombre. Salmo 138, capítulo 2, dice así: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así entendía el salmista lo grande que es el nombre de Dios. Pero
Miren lo que dice el Salmo 25. El Salmo 25, versículo 11, dice así: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Él no dice: Señor, perdóname los pecados porque yo la verdad que venía mal esa semana, venía con muchos problemas en el reino, en el trabajo, los siervos no me hacían caso, y la verdad que yo no sé qué me pasó, perdí los estribos y te ofendí. No, él no está hablando de él. Él está hablando que por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. No por amor a mí, sino por amor de el nombre de Dios. Fíjense en qué importante que era. Miren cómo ora Daniel. Daniel ora de una forma. En Daniel 9 tenemos una oración nacional. Miren, Daniel 9, 19 dice: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Resulta que el pueblo de Israel andaba en paganismo, andaba afrentando en nombre de Dios. Los demás pueblos decían: pero ¿cómo este es el pueblo de Dios? Este es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Y por qué lo tienen a su Dios en tan poca estima? Bueno, Daniel se desesperaba porque el nombre de Dios estaba siendo blasfemado y afectado y manchado. Entonces le pide a Dios que no por el pueblo, sino por él mismo, que haga algo. Así era temido el nombre de Dios. Ahora, la segunda petición es: venga a tu reino. Ahora, cuando decimos venga a tu reino, preguntamos ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Ahora? ¿En el futuro? ¿Qué forma tiene ese reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se entra a ese reino de Dios? Y el reino de Dios es el gobierno soberano con autoridad de Dios, donde se hace y se cumple su voluntad siempre. En el cielo, su autoridad es total, su liderazgo se ejerce sin ninguna oposición. Aquí en la tierra se ejerce ese dominio soberano de Dios, pero con autoridad también. Sin embargo, se lleva a cabo con una oposición nuestra, de nuestra naturaleza caída, carnal, que constantemente resiste y desafía la voluntad y la autoridad de Dios y su reino. Por eso es importante esta petición: venga a tu reino, para que el reino de Dios reine en nosotros, para que seamos gobernados por Dios. Por eso dice: venga a tu reino, que venga y que more y gobierne y domine nuestro carácter, nuestro pensamiento, que se expanda en nuestra vida entera, para que su voluntad, que siempre es buena y segura, se cumpla en la tierra, así como se cumple siempre en el cielo. Y que los demás vean que en nuestra vida hay un cambio de dueño, hay un cambio de administración. Si antes íbamos para allá, ahora vamos para acá. Porque Dios nos cambió, porque Dios nos hizo nuevos en Cristo. Y porque ahora hay un nuevo señorío que se expande en nosotros, que es el señorío de Cristo, que es el reino de Dios que se expande. Y cuando la gente se nos queda viendo, que no piensen: ¿este será cristiano o se hace cristiano? No, que sepan que somos cristianos, que lo sepan, que la luz de Cristo nos haga brillar de tal forma que los demás entiendan que somos los hijos de Dios, que tenemos el reino de Dios. Ahora, la tercera petición es: hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es insondable, es ingobernable, es la voluntad de Dios y es soberana. Para hacer la voluntad de Dios nosotros necesitamos mucha ayuda, pero necesitamos ayuda en el sentido de que necesitamos una obediencia activa, siempre dispuesta, semejante a la del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan el cuadro, la escena, ¿no?, de este relato? Hágase tu voluntad y no la mía. Y ojo que el Señor Jesús tenía de frente al Calvario, pero Cristo fue ejemplo de obediencia activa. Cristo fue el ejemplo de sometimiento a las aflicciones que el Padre determinó para Él. Y eso nos tiene que tocar a nosotros para decididamente acercarnos en oración al Padre, con confianza y certidumbre de que Él nos oye. Que es lo mismo que hizo el Señor. El Señor Jesús le dijo: Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte, le dijo. Y Dios ya lo sabía eso, porque el Padre ya sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidamos. Pero aún así le dijo en confianza: es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso le dijo: que no se haga mi voluntad,
sino la tuya, la voluntad de Dios. Por eso, la petición en la oración es: hágase tu voluntad, en la tierra como se cumple en el cielo. Y hacer la voluntad de Dios siempre es un privilegio. Es un gran honor que seguramente traerá lluvia de bendiciones grandes a nuestra vida. Suponiendo que tuviéramos un rey sobre la tierra, benevolente, justo, humano, dentro de todo buena gente, y un día nos llama de entre sus colaboradores y dice: tengo un encargo para vos. Necesito que vayas y hagas esto en mi nombre, que me represente allá. Por supuesto, uno saldría de esa corte ancho como pan en el agua y le diría a todo el mundo: el rey en persona me eligió a mí para que yo lo represente a él. Es más, la gente hoy se conforma con menos. Si el presidente de una sociedad de fomento te llama y te dice: sí, necesito un encargo así, vos salís todo orondo así, todo orgulloso, y dices: ¿a qué no sabés con quién hablé? El presidente me llamó a mí. ¿A vos no te llamó? No, a mí me llamó. ¿Viste esas cosas que te dan satisfacción? Bueno, imagínate que el mismo Dios, el creador de todo lo que conocemos y de lo que no conocemos, Él mismo te llama en persona, te deja escrita en su palabra, la Biblia, su voluntad, y nos encomienda hacer su voluntad a mí y a vos. ¿Se te ocurre un mayor privilegio? La verdad que a mí no. Pero ese es el privilegio que tenemos, hacer la voluntad de Dios. Y cada acto de desobediencia es una oposición a la voluntad de Dios. Y le rinde pleitesía a la voluntad de otro, que no es precisamente Dios. Y ese otro siempre es el diablo, y el darle rienda suelta a nuestro yo. Cuando en 2 Timoteo 3:16 se dice que toda la escritura es inspirada por Dios, esto también implica que el diseño de Dios para la escritura que le dio Dios a la Biblia está hecha con el fin de que hagamos su voluntad, que seamos hacedores de su palabra, aquí en la tierra como en el cielo, que siempre se cumple su voluntad. Y por eso es fundamental creer que la palabra de Dios es verdad y que su voluntad quedó escrita allí para que nosotros la hagamos. Pero claro, si no leemos lo suficiente la Biblia, nunca vamos a saber qué quiere Dios para nuestra vida y cuál es su voluntad. Y Dios quiere salvarte hoy y que sepas que Él puede ser tu Padre y que creyendo en Jesús y aceptándole en tu corazón como Señor de tu vida vas a formar parte de la familia de Dios. Si vos y yo en esta hora podemos entender el trasfondo y la forma de esta oración, entonces tendremos un modelo para orar. Y no nos van a faltar motivos para agradecer, para acercarnos al trono de la gracia y para reconocer la santidad de Dios y su persona con confianza, porque es Padre nuestro que está en los cielos y que nos ama y que nos ha dado a su único Hijo en expiación por nuestros pecados. ¿Cómo no nos va a dar también las demás cosas? Así que hagamos la voluntad de Dios en esta semana y en lo que resta de este año, y que podamos ser bendecidos por Él, por esa voluntad que cumplimos. Que Dios bendiga su palabra y podamos hacer siempre su voluntad.